generalidad de uso, recuerden que también ya hemos comentado con respecto a estos paréntesis, es que los utilizamos para insertar información complementaria o información que sea aclaratoria. Entonces empezamos con eso. De manera general, los paréntesis sirven para introducir información complementaria o aclaratoria, que es un uso que comparten justo con las comas parentéticas, cuando hablamos de las comas parentéticas, y es un uso también compartido con los guiones largos o rayas que vamos a estar revisando un poquito más adelante. Entonces vamos a ponerlo aquí entre paréntesis. Uso compartido con comas parentéticas y con rayas, ¿no? Entonces ahí tendríamos la generalidad. Esta sería finalmente la generalidad de uso. ¿Qué escriben por aquí? Vamos a terminar de revisar el ejercicio de ayer. Ah, nos faltaron tres oraciones, ¿verdad? Ahorita lo ponemos para el final, ¿vale? Para el final planteamos ahí las últimas tres oraciones, porque pues ya iniciamos con esto, entonces encontramos el tiempo para el final. Entonces, esta sería, les reitero, la generalidad. Recuerden, de forma muy básica, eso es lo que hacen los paréntesis. Introducir, aquí se me fue una O, información aclaratoria o puse dos veces información. Me imagino que trataba de escribir información complementaria, ¿no? Como les estaba diciendo. Complementaria o aclaratoria, ¿vale? Ponemos un uso o un ejemplo muy simple con respecto a ello sobre la generalidad de uso. A ver. Entonces, podemos notar lo que ya decíamos, introduciendo información complementaria o información aclaratoria en los siguientes ejemplos. Tenemos, llevaban casados mucho tiempo y entre paréntesis, el año pasado cumplieron sus bodas de oro, pero nunca lograron entenderse. Y ahí tenemos entonces un primer ejemplo. Creo que queda bastante claro cómo estamos introduciendo justo información que es perfectamente complementaria o aclaratoria. Lo que ya hemos dicho con respecto a esta información cuando es complementaria o aclaratoria, recuerden que uno de los datos que dimos cuando hablamos de las comas parentéticas es que es finalmente esta información del tipo que puede ser omisible, ¿no? Del tipo que puede ser que se podría eliminar y que no pasa absolutamente nada, ¿no? Que seguimos entendiendo sin ningún problema el enunciado. Y aquí lo podríamos considerar en este ejemplo. Llevaban casados mucho tiempo, pero nunca lograron entenderse. Eso es lo realmente importante. Y la información entonces que tenemos entre paréntesis, les reitero, es meramente complementaria o meramente aclaratoria. Que bien podría no mencionarse y no hay ninguna afectación, ¿no? Esa sería la generalidad de uso, nada más para que tengamos ahí una idea al respecto. Vamos ahora a entrar a los usos más específicos. Entonces, ¿qué usos específicos son los que nos interesan? Empezaremos con número uno, que refiere a cuando con los paréntesis, de manera concreta, podemos introducir entonces datos o precisiones, ¿no? Entonces, empezamos con ello. Entonces, ahí tenemos un primer uso, que es, les reitero, de los más esenciales. Con los paréntesis podemos introducir datos o precisiones en el enunciado, tales como fechas, recuerden, como lugares, como siglas, nombres de autores o de obras, entre algunas otras cuestiones. Vamos a poner por aquí algún ejemplo. Seguro que ustedes pueden pensar en ejemplos bien concretos con respecto a esto, ¿no? Entonces, les pongo yo uno.
Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos en este caso una cita textual en un principio y podemos utilizar los paréntesis para introducir el nombre del autor o para introducir el nombre de esta frase o de esta cita textual que podamos tener en consideración, ¿no? Entonces, ese podría ser un ejemplo de manera concreta, ¿vale? Pongamos otro ejemplo. Podríamos plantear por aquí. mm, los delegados de la ONU y entre paréntesis, desatar la sigla, fueron recibidos por el presidente. ¿Vale? Ahí tendríamos otro ejemplo. Plantemos uno más y con esos tres serán suficientes. Vamos a poner por aquí las aventuras del pequeño Sansón, entre comillas, y podemos poner la fecha de publicación para este caso, ¿no? Pongamos 1964. Fue un cuento del famoso autor uruguayo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos tres ejemplos para que podamos observar estas situaciones que hemos comentado como de las más básicas o de las más esenciales con respecto al uso de los paréntesis. Entonces recuerden, la generalidad, como hemos dicho, es que los paréntesis pueden introducir esta información que sea complementaria o aclaratoria y dentro de los usos más concretos señalamos que de manera específica los paréntesis pueden introducir datos concretos o precisiones muy particulares en el enunciado, tales como fechas, lugares, siglas, etcétera. Y aquí tenemos entonces tres ejemplos con respecto a este primer uso, ¿vale? Vamos a plantear el segundo uso que nos interesará con respecto a los paréntesis y ponemos por aquí que señalan las acotaciones dentro de textos dramáticos. ¿Vale? Entonces, ese es otro uso que podríamos plantear con respecto a los paréntesis, que finalmente sirven para señalar acotaciones dentro de los textos dramáticos. Por textos dramáticos nos referimos a las obras de teatro, ¿no? A eso nos referimos por textos dramáticos. Entonces, normalmente todo texto dramático o toda obra de teatro, recuerden que es un texto escrito para representarse, no necesariamente o no específicamente para ser leído. Y entonces hay algunas indicaciones dentro de este tipo de textitos. Si quieren lo podemos agregar aquí para referir a qué cosas son las acotaciones, por si de pronto no lo tenemos muy presente. Planteemos aquí de manera concreta a qué nos referimos justo por acotaciones. Entonces, las acotaciones recuerden que son indicaciones para el personaje o indicaciones para el actor. Eso es lo que vamos a considerar como las acotaciones. Estas indicaciones pueden referir en concreto a cuál debe ser la expresión que se utilice, cómo debe estar ubicado en el escenario, en qué parte del escenario, cómo debe estar vestido, ¿no? Finalmente, cualquier tipo de indicación que el escritor o que el director de la obra de teatro pueda considerar necesaria para el personaje o para el actor, lo vamos a señalar dentro de paréntesis. Pongamos algún ejemplo ahora con respecto a ello. Y tenemos aquí como primer ejemplo, ahí tenemos un caso, ¿no? Tenemos un ejemplo de manera concreta, donde aquí podemos observar Bernarda, que para este sentido, en el ejemplo, entenderemos que este Bernarda es
la indicación del personaje que habla, ¿no? El personaje de Bernarda, ¿qué tendrá que estar haciendo? Entre paréntesis tenemos las indicaciones. Tendrá que estar golpeando con el bastón en el suelo mientras dice esta partecita, ¿no? O este diálogo de manera concreta. No os hagáis ilusiones de que vais a poder conmigo. Tendríamos un ejemplo. Pongamos un ejemplo más. Con el entrecejo fruncido. Ahí tendríamos otra indicación, para este caso otro personaje con el entrecejo fruncido y las lágrimas desbordando sus mejillas. Entonces, esa es una indicación que le da a entender o que le señala específicamente al personaje o al actor qué debería estar haciendo mientras pronuncia ciertos diálogos, ¿vale? Y ya, bueno, yo creo que con este par de ejemplos será suficiente, ¿sí? Hasta aquí tenemos alguna pregunta, ya sea con respecto al uso general que mencionamos o a este primer uso específico de introducir datos o precisiones o en este caso señalar acotaciones. Bien, son usos como pueden notar bien específicos, bien particulares, que yo quiero pensar que no representan realmente ninguna complejidad porque no son cosas que sean muy compartidas o que no son cosas que sean de forma específica muy digamos, variables en cuanto a sus estructuras o en cuanto a sus usos, ¿no? Esa es como la ventaja de pronto con ciertos signos de puntuación, en este caso de los paréntesis. Digo, más allá de que el uso general pueda ser compartido con otros signos de puntuación, independientemente de eso, los otros usos que señalamos de manera más específica sí son bastante concretos para los paréntesis y no creo que representen ahí como mayor complejidad. En la regla 2 los paréntesis deben ir entre puntos, es lo habitual, o sea, no pasa absolutamente nada. Si la pregunta es, no es que tengan que ser así específicamente en esta regla, ¿no? Sino simplemente es la forma en la que se suelen presentar. Más bien, si la pregunta es si todo un enunciado completo puede estar entre paréntesis, la respuesta es sí, ¿no? O sea, yo puedo tener una oración completita entre paréntesis que inicie con mayúscula, como finalmente cualquier oración, como una oración cualquiera, siempre y cuando en ciertos contextos sea válido, ¿no? Finalmente, en este contexto es toda una idea, es toda una oración, esta situación de golpeando con el bastón en el suelo o con el entrecejo fruncido, etcétera, son ideas completitas que tienen un inicio con mayúscula y un final ahí, evidentemente, pero que como se trata específicamente de acotaciones, no hay ningún problema en que tengamos el punto antes y después, ¿no? La oración completa o el enunciado completo entre paréntesis. E incluso pueden existir contextos, perdón, en los que aunque no sean acotaciones las que se estén señalando, sí pueden existir, les reitero, oraciones completas entre paréntesis, siempre y cuando consideremos que es información aclaratoria o que es información complementaria, ¿vale? No hay ningún problema con respecto a ello. Bien, voy a cambiar la pantalla por si de pronto necesitan hacer una captura o algo parecido. Les doy un par de segunditos por aquí antes de cambiarla. Vale, listo. Entonces, señalamos ahora el punto número 3 y diremos como punto número 3 que también los paréntesis los vamos a utilizar de manera concreta para introducir opciones en un texto, ¿no? Esto ya lo hemos visto, por ejemplo, en los seminarios. Introducen opciones o variaciones de género y número en los textos, ¿vale? Esto ya lo hemos llegado a comentar en otros contextos. Pongamos algunos ejemplos ahora con respecto a este uso. Empecemos con, se necesita chico y entre paréntesis la letra A, en este caso, justo con la intención de introducir estas opciones o variaciones, que evidentemente nos están señalando justo el cambio de género
de manera concreta en este ejemplo, ¿no? Se necesita chico o chica para repartidor. ¿Ok? Ahí tendríamos un ejemplo. Digo, son cosas que no estamos escribiendo ahorita, pero que ustedes pueden observar aquí en el uso. ¿Qué pueden observar en este ejemplo? Se necesita chica, chico para repartidor. Puse repartidos. Para repartidor, que la variación de manera concreta tiene que ir pegada a la palabra, ¿no? No está bien si yo pongo un espacio entre el paréntesis y la palabra de la que quiero introducir la variación. Eso sería incorrecto. Tiene que ir perfectamente pegada a la palabra a la que estamos introduciendo la variación. Y también otro aspecto, no reescribimos la palabra, ¿no? No vamos a poner chicos, chicas, ¿vale? O chico chica en este caso, porque la raíz sigue conservándose, ¿no? Entonces nada más vamos a cambiar la terminación para este caso porque la raíz es exactamente la misma, ¿no? Entonces son aspectos que no se mencionan de manera concreta aquí en el uso, pero que ustedes mismos pueden observar y que ustedes mismos pueden ir agregando o teniendo en consideración en la situación, ¿no? Entonces ese sería el contexto específico o algo de lo que deberían tener pendiente. Es un buen ejemplo, Vázquez, voy a utilizarlo. Por aquí ponen buenas noches. Ojo, no necesitas la coma entre el saludo ahí y la preposición de manera concreta, porque no, a los presentes no está funcionando como vocativo. Si es un poco la idea, en todo caso podrías decir buenas noches, coma, invitados, ¿no? Buenas noches, coma, yo qué sé, presentes. Pero cuando tienes ahí una especie de nexo entre lo que pudiera parecer a quien le diriges el saludo y el saludo en sí, ya no está funcionando el receptor en este caso específico como un vocativo. Entonces, la coma está de más para este caso porque estás utilizando la preposición, ¿vale? Entonces, podríamos decirlo de esta forma, efectivamente. Buenas noches a los, o entre paréntesis, as, para la variación en femenino, presentes, ¿no? Bien, pongamos un ejemplo más. Mm, Les pongo toda la documentación deberá entregarse el o los día o días indicados, indicado o indicados en la convocatoria, ¿no? Ahí tendríamos otro ejemplo. Estos tres ejemplos son ejemplos correctos, ¿no? Entonces tenemos ahí toda la documentación deberá entregarse el o los día o días indicado o indicados en la convocatoria. Vean cómo aquí en el primer ejemplo pusimos el o los de manera concreta porque aquí no se conserva la raíz, ¿no? El evidentemente es una forma, sí, singular masculina y el los la forma plural masculina, pero no conservamos la misma raíz, así que ahí sí es válido escribir las dos palabras, ¿no? Escribir completitas las palabras. No puedo poner en este caso el y entre paréntesis os, ¿no? Porque sí hay una variación o un cambio en cuanto a la raíz o en cuanto al inicio, si quieren verlo así, de la palabra, ¿no? Entonces, estos tres ejemplos serían ejemplos correctos. Pongamos un ejemplo de lo que podría estar mal con base en lo que estábamos mencionando hace un momentito. Por aquí pones, o pone uno de sus compañeros, cuando escriben una arroba estaría mal, ¿no? Efectivamente, el uso de la arroba para señalar variación de género definitivamente será incorrecto y lo podemos agregar, ¿no? Podríamos agregar por aquí esta situación para indicar que está mal, ¿no? Está utilizar mal arroba para la variación de género o sobre todo de género, ¿no? En este tipo de enunciados. Los espero en la entrada y si yo escribo de esta forma, chicos o chicas, definitivamente estaría mal, ¿no? Porque les reitero, no podemos utilizar el arroba para indicar variaciones de género en este sentido. Entonces lo vamos a señalar en un recuadro en rojo para que visualicemos que definitivamente sería un ejemplo incorrecto. Otro ejemplo de lo que estaría mal. Voy a retomar tu ejemplo, Cedillo, para convertirlo en algo incorrecto.
¿vale? Pero en esencia está bien, nada más la corrección que le haría a lo que escribiste, me imagino que a lo mejor se te fue por ahí el espacio entre alumnos y la variación con as, ¿no? Ese espacio entre alumnos y as es algo que está mal, entonces nada más para que lo corrijas. El pasado viernes, si yo escribo los espacio as, alumnos espacio as, presentaron su proyecto final, sería también un ejemplo incorrecto, por lo que ya mencionábamos, ¿no? Es más, en este mismo voy a poner otra variación de lo que decíamos. Con la palabra completa también estaría mal, ¿vale? Entonces este es un ejemplo también incorrecto. Lo señalamos por acá. No, nunca, ¿no? Por aquí escriben si se puede alternar en un mismo enunciado los paréntesis con la diagonal. No, no es correcto, ¿no? Recuerden, ¿se acuerdan que les decía ayer o antier, no me acuerdo exactamente qué día, pero en estos días les estaba comentando? Cuando se usan los signos de puntuación, sobre todo nos interesa que exista unicidad, ¿no? Nos interesa que exista una normalización o una regularización con respecto al uso. Entonces, si ya en una parte del texto o en una parte de la oración estoy utilizando para señalar variaciones o alternancias u opciones mediante los paréntesis, no puedo después utilizar, por ejemplo, la diagonal. O uso un elemento o uso el otro, ¿no? Recuerden que era lo que estábamos comentando cuando hablábamos, por ejemplo, de las comillas. Les decía, en un solo texto no voy a utilizar de manera indiscriminada cuando se me antoje comillas angulares y cuando se me antoje comillas inglesas, ¿no? Si ya empecé usando comillas angulares para las citas textuales o para indicar cualquier aspecto que las comillas me puedan señalar como uso, entonces sigo utilizando ese mismo tipo de comillas a lo largo de todo el texto y no puedo estar alternando ahí a veces sí, a veces no con otro tipo de comillas, ¿no? A menos ya saben que tengamos información entre comillas dentro de información entre comillas, pues ahí la alternancia sí es obligatoria. Pero de ahí en fuera, esa sería la cuestión, ¿no? Con respecto a lo que hemos comentado. Entonces, no, o usas paréntesis o usas diagonal, ¿vale? ¿Por qué la 5 está mal? Por lo que les comentaba hace un momento, ¿no? ¿Qué les dije? ¿Qué pueden observar en los ejemplos uno, 2 y 3? Que la variación, en este caso, está pegada a la palabra, tiene que estar pegada a la palabra de manera concreta, ¿no? Y es algo que no está sucediendo en el ejemplo número 5, ¿sí? Esta variación as debería estar pegadito a los, o en este caso, alumnos, la variación debería estar pegada también a alumnos de manera concreta, pero también que les decía que no podemos escribir tampoco la palabra completa, ¿no? Tendríamos que escribir únicamente la terminación. Si el inicio de la palabra es exactamente el mismo, la terminación es la única que debemos escribir entre los paréntesis en cuanto a la variación, ¿no? Entonces aquí en la segunda parte donde dice alumnos, alumnas, solo deberíamos escribir entre paréntesis as, ¿no? No la palabra completa, sino solo as, porque el inicio de la palabra, la raíz, es exactamente la misma, tanto para el masculino plural como para el femenino plural, de la variación de estas palabritas, ¿no? Entonces son dos elementos que son equivocados y por eso lo estamos señalando ahí en rojo. Entonces son dos aspectos, que debe estar pegado a la palabra y que si la raíz es la misma entre las variaciones que queremos señalar, solo escribimos entre paréntesis la terminación. Era algo que les comentaba hace un momento, ¿vale? Bien, ¿queda claro este uso? ¿Alguna otra duda que podamos tener con respecto a este uso número 3? Ok, bueno, vamos entonces ahora al punto número 4. Señalaremos un uso más y vamos a decir que los paréntesis es algo que ya comentábamos hace cuando estuvimos hablando de los puntos suspensivos, por ejemplo, pero lo vamos a recordar y lo vamos a retomar aquí. Recuerden que los paréntesis también se pueden utilizar para encerrar o enmarcar puntos suspensivos cuando hay omisiones en citas textuales, ¿no? Entonces es lo que vamos a plantear por acá.
En la reproducción de citas textuales se escriben puntos suspensivos entre paréntesis cuando omitimos algún segmento de dicha cita, ¿no? Esa sería la cuestión. Recuerden que también ya les había comentado, esto otro también se puede representar, o este uso más bien también se puede representar entre corchetes y como les decía, se prefiere sobre todo el uso de corchetes, sobre todo para textos que sean o que pretendan mayor formalidad o un contexto más específico, más formal, vamos a preferir sobre todo el uso de corchetes. Vamos a escribirlo. También se pueden utilizar corchetes sobre todo en contextos formales o académicos, ¿no? Esa sería de pronto la cuestión que deberíamos tener presente. Y bueno, ¿se acuerdan que también decíamos, ¿no? Si tenemos la información omitida al principio y la información omitida al final dentro de la cita textual, pues recuerden que la situación es bastante similar en cuanto al uso de los puntos suspensivos, pero ahí sí se prefiere nada más el uso de puntos suspensivos sin necesidad de escribirlos entre paréntesis o sin necesidad de escribirlos entre corchetes. Sobre todo esto es cuando estamos hablando de una reproducción de citas textuales donde la información se está omitiendo en posición intermedia. Entonces, si quieren, podemos agregar eso, ¿no? Que nos referimos de manera concreta a una posición intermedia de la cita. Entonces, déjenme ver dónde lo introducimos. En la reproducción se escriben puntos suspensivos entre paréntesis cuando omitimos algún segmento intermedio, ¿no? A eso me refiero con segmento intermedio, que la omisión de la información dentro de la cita se encuentra en medio, ¿no? No necesariamente al principio y no necesariamente al final. Vamos a poner algún ejemplo con respecto a esto. ¿Qué les digo? Es algo que ya hemos comentado, pero cuando hablamos de los puntos suspensivos y lo recordamos un poquito de manera indirecta cuando hablamos también de las comillas, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos un poquito de forma otra vez concreta y a lo mejor un poco repetida, ¿vale? Ok, retomo tu ejemplo, Vázquez. Los hombres buenos, y tenemos entre paréntesis puntos suspensivos, no se convierten en leyenda, ¿vale? Bien, y tenemos entonces esta situación. Y les reitero, este ejemplo, igualito lo voy a escribir, también estaría bien si escribimos entre corchetes. Y les reitero, como se los escribí aquí, es preferible sobre todo el uso de corchetes en contextos de mayor formalidad o en contextos más académicos. Siempre vamos a preferir los corchetes sobre los paréntesis para este caso, pero de que puede estar bien el uso de paréntesis, definitivamente lo está, ¿no? Definitivamente es correcto. Entonces, lo ponemos así. ¿Vale? Pongamos un último ejemplo para cerrar este uso. Ahí tenemos, ¿no? El otro ejemplo. Pensé que él no pudo ver mi sonrisa, puntos suspensivos entre paréntesis, por lo negra que estaba en la noche. Está bien de esa forma y si usáramos corchetes también estaría bien, les reitero, ¿no? Nada más les vuelvo a repetir que el uso de corchetes sobre todo se prefiere en contextos de formalidad o más académicos. Entonces, en la primera indica que se omitió información. En todas está indicando eso. Finalmente es lo que les planteo en lo que dice el punto número 4, ¿no? Literalmente. En la reproducción de citas textuales se escriben puntos suspensivos entre paréntesis cuando omitimos algún segmento intermedio de dicha cita, ¿no? También se puede utilizar corchetes para este caso. Entonces, en las tres opciones o en los tres ejemplos estamos indicando lo mismo, que se omitió información dentro de la cita textual y tanto el uso de paréntesis como el uso de corchetes que ya les he comentado es válido, ¿no? Nada más habrá contextos donde se prefiere, en este caso, los corchetes, ¿vale? ¿Queda claro? ¿Tenemos alguna duda con respecto a este uso?
a este punto número 4. Ok, entonces, si no hay preguntas, señalaremos como punto número 5 y último la situación de cuando tenemos información aclaratoria dentro de información aclaratoria. Cuando se presentan enunciados con información aclaratoria, como vamos a decir, con información parentética, mejor, parentética. Dentro de información parentética, no podemos utilizar el mismo signo, sino que debemos alternarlos entre aquellos que cumplen la función de introducir información parentética, ¿vale? Que de manera concreta ya sabemos que los signos que cumplen la función de introducir información parentética son, como hemos dicho, los paréntesis, en algunos contextos los corchetes, las rayas, las comas, ¿sí? Ya sabemos que son sobre todo estos los signos de puntuación que nos están señalando el uso de, o la introducción más bien de información parentética. Entonces, les reitero, si estamos utilizando o si nos llegamos a encontrar con enunciados donde hay información parentética o información aclaratoria dentro de otro dato que también es aclaratorio o parentético, no vamos a utilizar el mismo signo. No puedo utilizar dos veces paréntesis o no puedo utilizar dos veces rayas o dos veces corchetes, ¿no? O dos veces comas parentéticas, sino que tenemos que alternar entre todos aquellos que de pronto justo cumplen con esta intención o con esta función de introducir información que sea parentética, ¿vale? Entonces, vamos a poner algunos ejemplos para que lo podamos visualizar. Ok, es un buen ejemplo. Vázquez, mi artista favorita, Mon Laferte, artista chilena, consolidó su carrera en México. Muy bien. Entonces ahí tenemos un ejemplo. Pongamos un ejemplo más. Em, el libro que leí el mes pasado, y entre paréntesis, para indicar qué libro fue a lo mejor el que se leyó, ¿qué será? En el camino de Jack Kerouac. Y entre corchetes pondríamos, por ejemplo, la fecha en este caso de publicación, porque simplemente es algo que estamos planteando como una posibilidad en cuanto al formato de introducir información parentética, ¿no? Ponemos 1951, cerramos los corchetes y cerramos también los paréntesis. Ay, no. Y cerramos también los paréntesis. Me gustó demasiado, vamos a poner acá, ¿no? Entonces ahí tendríamos otro ejemplo. Entonces observen lo que estábamos comentando. Finalmente, ¿qué tenemos ahí? Entre paréntesis, la situación de
introducir o especificar o plantear esta información aclaratoria con respecto a cuál fue el libro que leí el mes pasado en el camino, ¿no? Y también quiero señalar, porque sí, la fecha de publicación, ¿no? Entonces, no podría tener paréntesis dentro de paréntesis como estamos indicando en el uso o en la descripción de este punto número 5, sino que tenemos que alternar. Entonces, este mismo ejemplo lo voy a retomar y lo voy a plantear ahora de forma incorrecta, donde podamos observar el mismo exacto uso de signos para introducir información parentética, ¿no? Entonces, este ejemplo sería un caso incorrecto y lo vamos a señalar en rojo entonces, ¿vale? Entonces, esa sería la situación. O sea, tu ejemplo, Cedillo, sirve, pero no para este uso que estamos indicando. Recuerden, de manera concreta, en este punto número 5 estamos indicando que tenemos información parentética dentro de información parentética. Y en tu ejemplo de Adrián, mi compañero, fue el mejor explicando su tema, solo tienes un dato parentético. Necesitarías otro dato parentético dentro de eso mismo, de esos paréntesis que ya tienes para que mostremos este uso número 5. Entonces, lo que mencionas sirve como el uso general. Tu ejemplo sirve nada más para indicar el uso general, ¿vale? Pero está bien, definitivamente, ¿no? Está correcto. Bien, ¿queda claro este uso número 5 que hemos señalado con respecto a los paréntesis? ¿Algo que quisiéramos plantear al respecto? Si alcanzan a ver en el primer ejemplo, si alcanzan a ver dónde tenemos información parentética dentro de información parentética, ¿verdad? Sí se nota que tenemos, ojo, las comas en un principio que nos están introduciendo información parentética para indicar cuál es la artista favorita y luego, dentro de ese dato parentético de indicar quién es la artista favorita, quiero especificar su nacionalidad, ¿no? Artista chilena para este caso. Entonces, tenemos comas parentéticas y luego paréntesis, ¿no? Entonces, por si de pronto no lo alcanzan a visualizar en ese primer ejemplo, se los comento, ¿no? Aquí no es a lo mejor tan evidente porque tenemos el uso de comas parentéticas y luego de paréntesis, pero en otros casos podríamos tener paréntesis con corchetes, podríamos tener paréntesis con rayas. El punto es combinarlos y no utilizar el exacto mismo, ¿no? Por ejemplo, el primer caso estaría mal si hubiéramos puesto otra vez como en el ejemplo de abajo, paréntesis dentro de paréntesis, eso definitivamente estaría completamente equivocado, ¿no? Entonces, esa sería la situación. Ahora, ojo, la comita, no me acuerdo si, bueno, la teníamos porque estábamos introduciendo información parentética para este caso, ¿no? Si hubiéramos puesto únicamente paréntesis, definitivamente ya no iría la coma, ¿no? Entonces, vean, eso sería otra situación que también podría indicarnos un mal ejemplo, ¿no? Es decir, si yo lo escribo de esta otra manera, ¿por qué este ejemplo estaría mal si lo escribiéramos de esta forma en cuanto a esta alternancia de los signos? Vean, aquí puse primero o la parte más externa, los paréntesis, y en la parte interna, las comas parentéticas o la coma parentética. No, no es que esté mal el orden, ¿eh? No pasa nada en cuanto al orden. Es otro aspecto que nos está indicando un error. Exacto, por la coma que tenemos fuera, ¿no? Efectivamente, la coma que tenemos, ¿qué está haciendo esa coma después de los paréntesis de cierre para este caso específico?
Exacto, es una coma criminal, ¿no? Es una coma que está separando al sujeto del predicado. Entonces, mi artista favorita consolidó su carrera en México. Esta coma que tenemos aquí ya lo vuelve equivocado, ¿no? Recuerden que es algo que debemos cuidar siempre. Aunque estemos introduciendo información parentética, si de pronto usamos paréntesis, hay que estar atentos a ello porque podemos caer de pronto en este tipo de errores, ¿no? Entonces, ojo por ahí. Eh, Así como está escrito, les reitero, estaría mal. Si quitamos la coma, ya está bien, ¿no? Sin ningún problema, con la coma fuera de los paréntesis, podría ser otra vez una forma correcta o un ejemplo correcto, ¿no? Entonces, ojo. Bien, si no hay más preguntas o comentarios con respecto a lo que acabamos de mencionar sobre los paréntesis, podemos dar por terminado este signo. Voy a regresar a la página anterior como me estaban pidiendo para aquellos que no tengan la información. Ahí está. ¿Listos? Todos ya tienen esta información, ¿verdad? Sí, vamos a hacer ejercicios de forma simultánea, tanto de rayas como de paréntesis, pero pues evidentemente eso será para la siguiente semana, ¿no? Entonces, ahorita vamos a aprovechar los últimos 10 minutos que nos quedan, nada más para plantear ahora el uso de rayas y con eso terminamos los signos de puntuación, la parte teórica. Entonces, pongamos por aquí rayas, que las rayas muchos los conocen como guión largo, ¿no? Finalmente es otra forma de referirlos también. Entonces, rayas y entre paréntesis, ojo, no hay que confundir a las rayas con el guión corto, otra cosa es el guión corto. Entonces, por ahí para que tengan esta consideración. Entonces, vamos a poner de manera general las rayas o guiones largos sirven para introducir información aclaratoria o complementaria, ¿no? De la exacta misma forma que acabamos de mencionar con respecto a los paréntesis, como ya les estaba comentando. Entonces, vamos a poner un ejemplo de esta generalidad, ¿no? Vamos a poner, ahí tenemos un ejemplo. Para él, la fidelidad y entre rayas o entre guiones largos, la información aclaratoria o complementaria, cualidad que valoraba por encima de cualquier otra, era algo sagrado, ¿no? Entonces, esa sería una cuestión. Es un ejemplo. Con la regla de los paréntesis, cuando hay siglas, no importa si pongo las siglas en paréntesis o si lo que está en paréntesis es el significado de las siglas. Sí, no pasa nada. Cualquiera de las dos cosas son correctas, González, ¿no? Entonces, podríamos tener dentro de los paréntesis como la sigla o el significado de la sigla. Cualquiera de las dos cuestiones estará bien, ¿vale? No, no importa. Digo, ya cuando están construyendo un texto, al momento de construir un texto de manera específica, pues sí hay como cierto orden que se preferiría en cuanto a seguir, ¿no? Si ya están escribiendo el texto y al principio refieren por primera vez a la sigla, lo habitual es que escribamos primero el significado de la sigla fuera y dentro de los paréntesis la sigla como tal, ¿no? O sea, en este orden. La Organización de las Naciones Unidas y entre paréntesis ONU. Esta sería la primera vez que lo menciono, ¿no? ¿Para qué sirve esto?
para que yo a mi lector, desde la primera ocasión que utilizo la referencia a ONU, sepan que significa Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Y entre paréntesis ONU. Y ya esto me permite que más adelante, cada vez que quiera hablar de la Organización de las Naciones Unidas, pues nada más escriba ONU, 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 sin necesidad de tener que indicar a cada rato el significado de dicha sigla, ¿no? Entonces, esa sería una cuestión que resulta bastante útil y que se tendría que pensar al momento de escribir un texto. Pero en una oración cualquiera o en un fragmento pequeñito, pues no pasa nada, ¿no? No hay ningún problema si pongo dentro de los paréntesis la sigla o pongo dentro de los paréntesis el significado de dicha sigla, ¿no? Esa sería la cuestión, ¿vale? Entonces, bueno, volvemos a esta cuestión de las rayas. Tenemos este ejemplo de la generalidad y vamos a señalar algunos usos más específicos, ¿no? Y como punto número uno, pues vamos a decir que las rayas, la raya o guión largo, sirve para introducir diálogos de personajes en textos narrativos y dramáticos, ¿vale? Ahí tendríamos. Vamos a poner un ejemplo o un par de ejemplos. Ahí tenemos un caso, ¿no? Espero que todo salga bien, dijo Azucena con gesto ilusionado. Esa sería una cuestión de manera concreta. Otro ejemplo, y listo, ¿no? Yo creo que con este par de ejemplos resulta suficiente con respecto a la raya, ¿no? Vean un poco la diferencia de lo que se está planteando por aquí sobre los ejemplos de manera concreta. En ambos casos estamos introduciendo, como estamos diciendo, con el guión largo o con la raya, diálogos de personajes. Pueden ser en textos narrativos o en textos dramáticos, sin ninguna diferencia. La cuestión aquí es que algunos, no sé si se lo lleguen a preguntar, tenemos raya de apertura y raya de cierre. Tenemos dos rayas en el primer ejemplo, pero en el tercero tenemos tres rayas diferentes, ¿no? Entonces tenemos raya de apertura y raya de cierre para indicar que es en sí el diálogo y después es la voz del narrador cuando dice, dijo Azucena con gesto ilusionado, pero en el ejemplo de abajo tenemos raya de apertura y de cierre para indicar la voz del personaje, luego hay una intervención del narrador, pero volvemos a utilizar otra raya después de la intervención del narrador porque va a volver a hablar el personaje, ¿no? Entonces, si ya no volviera a hablar el personaje y nada más fuera, está bien, dijo Carlos, pues obviamente ya no necesitamos colocar la última raya después de Carlos, ¿no? Simplemente se está colocando porque vuelve a retomar su voz o vuelve a retomar su diálogo el personaje que al principio estaba diciendo, está bien, que puse dos veces bien, por cierto, ¿no? Entonces, esa es una ligera diferenciación, pero no se preocupen tanto en realidad con respecto a las rayas. Sobre todo lo mencionamos para que tengan la idea de pues que es un signo que nos sirve para indicar
la alternancia de información aclaratoria o la idea de que sirve para introducir algún dato específico, ¿no? Igual que en muchos casos los paréntesis o las comas parentéticas. La mencionamos más bien para que recordemos que esa es su función básica y que de pronto pues se puede alternar o podría alternarse con respecto al uso de los paréntesis o de los corchetes cuando tengamos información parentética dentro de información parentética, ¿no? Esa sería la cuestión. Y son los usos entonces únicos que vamos a mencionar con respecto a la raya, la generalidad y el uso más básico o el uso más esencial que tenemos sobre este signo, que es el de introducir diálogos en textos que son narrativos, ¿no? Con eso será suficiente. ¿Tenemos alguna pregunta? Por aquí preguntan, ¿por qué hay punto y coma en la segunda? Pues ustedes deberían ya poder identificarlo, ¿no? ¿Cuál es la razón de que utilicemos punto y coma acá? Vamos a hacer de cuenta que este segmento de dijo Carlos no existe. Y la oración diría, está bien, lo haré, pero que sea la última vez que me lo pides. ¿Por qué estamos colocando punto y coma? Porque hay una independencia entre los dos segmentos bastante clara. O sea, yo podría decir nada más, está bien, y aparte decir, lo haré, pero que sea la última vez que me lo pides. Pero evidentemente siguen guardando una relación temática y aparte tenemos ya una división interna por coma en el segundo segmento, lo que nos invita a mejor elegir el punto y coma en lugar de, por ejemplo, la coma, ¿no? Entonces, son cuestiones que ya hablamos o que mencionamos cuando estuvimos mencionando el uso de punto y coma de manera concreta, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que está haciendo este? Sí era, dijo Carlos, ¿verdad? Ya no me acuerdo. Lo que escribimos acá, dijo Carlos. Ok, entonces ahí está. ¿Qué están haciendo estas rayas en este contexto de dijo Carlos? Básicamente introducir como información parentética la voz del narrador, ¿no? Y entonces si quitamos la voz del narrador, se quedaría la oración de forma continua con la puntuación que ya estábamos comentando que se necesita ese punto y coma, ¿vale? Entonces esa sería la cuestión ahí. Por eso estamos utilizando punto y coma, porque en sí las rayas lo que están haciendo, estas las intermedias de dijo Carlos, lo que están haciendo es introducir meramente información parentética, información aclaratoria, que en este caso sería la voz del narrador de forma concreta, ¿vale? Por eso tenemos el punto y coma después, porque si elimináramos este dato parentético, pues esa sería una secuencia adecuada con respecto al enunciado. Está bien, punto y coma, lo haré, coma, pero que sea la última vez que me lo pides, ¿no? Por la relación temática que hay entre los dos segmentos y porque la segunda parte, la segunda oración, ya tiene una división interna por coma, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión por ahí. ¿No debería terminar la oración así? ¿Pides? No. Y literalmente ya les acabo de mencionar el por qué Solache, ¿no? Recuerda que, ¿qué les dije? ¿Por qué no podríamos terminar la oración de esta forma? Porque la raya, ¿qué me estaría indicando? Que tendría que introducir a otro diálogo, ¿no? Otra vez a la voz de algún personaje, cosa que no está sucediendo, ¿va? Entonces, por eso no puedo terminar de esa forma el enunciado, porque no voy a introducir a otra voz o a otro diálogo, ¿no? De forma concreta. Estaría mal. Tenemos que finalizar la frase del personaje con punto nada más, ¿sí? No podemos terminarlo así. Ok, bueno, pues vamos finalizando. Esto era todo lo que me interesaba que revisáramos con respecto a las rayas para que conozcamos, que sepamos que tiene de forma muy básica un uso compartido con respecto a los paréntesis y a las comas parentéticas y que sepamos que es un signo que se puede alternar, ¿no? Como hemos dicho, para introducir información aclaratoria, ¿vale? De regreso al anterior, porque me lo estaban pidiendo por aquí. Y pues nada, sería todo por el día de hoy. Ya el lunes empezamos a hacer algún ejercicio con respecto a esto, la clase. Vamos a hacer ejercicio del uso de paréntesis, un poquito también del uso de las rayas, de las cosas que hemos comentado. Y